Uno de los temas más importantes de estos 4 años y sin dudas el tema judicial de estos 4 años fue lo que se conoció como la causa Cuadernos. Tuvo un episodio, no pasó desapercibido, Gabriel Morini lo cubrió muy pero muy bien, pero no terminamos de encastrar, de machear cuál es la envergadura que tuvo ese episodio y cuál va a ser el recorrido que va a tener de aquí en adelante la causa Cuadernos, y para eso está, como decíamos antes, Gabriel Morini acá con nosotros. Bueno, lo que pasa es que nos pasó por encima la elección. Exacto. Esto ocurrió antes de la elección, nadie puede decir que es con el resultado opuesto. Claro. Comienza a desencadenarse una situación respecto a la causa Cuadernos, una causa que, como todo el mundo sabe, estalló allá por el 1 de agosto del año 2018, raíz de detenciones, y después nos enterábamos que a partir de los supuestos escritos de un chofer del Ministerio de Planificación Federal que había escondido y había guardado una serie de escritos donde relataba supuestos recorridos en busca de dinero, que sería dinero pagado por empresarios para obtener mejoras en obra pública que se lo pagaban al kirchnerismo. Bueno, todo ese esquema, aparentemente investigado de manera muy sigilosa por el tándem de Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, finalmente deriva en la explosión de lo que es la causa Cuadernos y un centenar de empresarios de primera línea involucrados de una u otra manera. Esa causa tuvo como característica la generación, eran arrepentidos de generación espontánea. ¿Por qué? Porque hubo una ola de arrepentimientos, entre comillas, que generaron que se estrene una ley que el gobierno había aprovechado o había lanzado de manera muy oportuna, que era la ley del arrepentido. Vos te arrepentís y eventualmente, cuando te vayan a condenar, te mejoran un poco la situación hasta en 1/3 de lo que sería la condena final. Mientras tanto tenés algunos otros beneficios, como por ejemplo no estar preso, que era casi una característica de la causa, en el origen de la causa Cuadernos. Ahora bien, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, tuvo múltiples ramificaciones, todo se elevó a juicio, muchos se llenaron la boca respecto a qué cantidad de pruebas había, qué bien instruida estaba la causa, y otros por lo bajo te decían, vos sabés qué, me dan dudas. Me da duda los arrepentidos, me da duda cómo está instruida. Sí, vamos todos para adelante porque estamos todos en este tren. Pero hay que ver cómo termina la causa Cuadernos. Lo que ocurrió 2 días antes, en realidad el jueves anterior, no me acuerdo qué número era, pero antes del fin de semana de la elección, fue que uno de los tramos de esa causa que estaba, según Bonadío, a consideración de la justicia electoral, porque esto era un tema vinculado a aportes de campaña. Exacto. Cómo habían sido distribuidos dinero que teóricamente tiene un origen espurio y había terminado como fondos de campaña para la campaña 2013 del kirchnerismo. Analiza la justicia electoral este asunto, a ver si es una infracción del Código Electoral, y dice, la verdad, no tengo causa. ¿Por qué? Porque no tengo arrepentido. ¿Pero por qué? Porque no se grabó. ¿Y por qué? Tengo indagatorias que las tomó Bonadío y me las da a mí, pero son todas indagatorias nulas, porque a nadie se le dice de qué está acusado exactamente. Y tengo cuadernos, o en realidad tengo fotocopias, que nadie verificó y sobre lo que hicieron una gran causa judicial y a partir de elementos que incluso tienen alguna sospecha o algún antecedente de no poder ser utilizados en un proceso judicial, menos si uno va a desentrañar el eje de la corrupción sistémica de la República Argentina, que tiene que ver con obra pública, ¿no? Digamos, si coincidimos en que es una investigación para hacer, tenemos que coincidir que hay que hacerla de manera seria y lo más, digamos, riguroso posible para que llegue a buen puerto. Bueno, nada de esto ocurrió para el fiscal electoral Jorge Di Lello, que el jueves, antes del fin de semana de la elección, Jueves 24. le presenta a la jueza Servini, que es la jueza con competencia electoral, un dictamen respecto de este tramo de la causa Cuadernos. ¿Pero por qué decimos que atañe a todo? Porque todo es igual en el resto de la causa, en la que tiene Bonadío. Todo es igual, la recolección de testimonios. Todo es igual, la metodología criticada es toda idéntica. Bien. A ver, dice el fiscal, estos son los ejes, se incumplió con la ley del arrepentido. Déjame hacerte un alto acá, perdón la interrupción. ¿Es indiscutible que tenés que grabar a los arrepentidos? ¿Está eso en el texto de la ley? No está en el texto de la ley, pero está lo siguiente, vamos a ver. Sí. Porque dice, sin registro audiovisual de las declaraciones. Repasemos un textual que escogimos vinculado a este punto. Dice, más allá de que en la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron.
Y acá introduce algo muy interesante, que dice que en las discusiones parlamentarias efectuadas por los legisladores al momento de discutir la sanción de la ley del arrepentido, queda a la luz la idea de que la recepción solo en forma escrita no era suficiente. ¿Por qué? Porque se van a la discusión parlamentaria y empiezan a ver cómo discutían los legisladores cuando sancionaron la ley del arrepentido. Y dicen que tenía que ser separada del sumario la declaración del arrepentido con medios técnicos idóneos para su reproducción. Eso dice. Eso dice. No dice grabalo con una grabadora o filmalo. Quizás hubiese sido más... Bueno, pero perdóname, Gaby. Medios técnicos idóneos para su reproducción. Bueno, pero el juez te puede decir, sí, acá tengo el acta. Y el acta la podés leer todas las veces que quieras. O sea, la podés reproducir. Y eventualmente esto será una discusión del juicio oral. Ahora, ¿cómo funciona en Argentina la ley de arrepentido? Porque se está usando. Yo te lo invertiría y te diría, ¿por qué no lo grabás? Bueno, es que eso es lo que prácticamente ha hecho todo el mundo. No decía grabar, pero en el resto de las causas judiciales que tienen arrepentidos, y no son pocas, saca el fuero federal, Sí. Hablemos de drogas, hablemos de narcotráfico, hablemos de trata de personas, digamos, hay arrepentidos. El caso Chicone, y se los graba. ¿Cómo se los graba? En Brasil vos tenés el Lava Jato, viste que trascendieron algunas de las grabaciones. Está el tipo, digamos, declarando, tiene sus papeles y dice, bueno, yo le pagué coimas a este, hice aquello, repasa algunas cosas y es la propia persona hablando. Acá han tomado otra modalidad, por ejemplo, vos declarás y entonces yo te leo la declaración, o la podés leer vos mismo, la declaración frente a cámara, asintiendo que lo que estás diciendo estás manifestándolo de manera voluntaria. Acá no hay nada. Nada. Pero cero. nada en los 31 casos no hay nada. Hay un papel que dice, yo me repito. Después vamos a ver qué dijeron, porque algunos mintieron. De hecho, Centeno probablemente, aunque dicen, bueno, no, lo declaró en indagatoria, que los había quemado, pero después no. Bueno, cuando te sientan y estás arrepentido, decís, bueno, no los quemé nada, los tengo eso acá. Es un papelón injustificable desde el punto de vista... ¿Me lo podés justificar desde el punto de vista jurídico? No. Es injustificable. Es que no se puede. Casi todo de lo que estamos mencionando no se puede. A ver, ¿cuál es la diferencia? No cambió nada en términos políticos con respecto a la elección. Lo que cambian estas cosas son lo que nosotros dijimos desde un principio, desde el día 1. Están empezando a emerger las cosas que se hicieron mal. Todo el tiempo se hicieron las cosas mal. Decíamos, se hicieron las cosas mal. No decían, no, la causa tiene que avanzar. Y ahora van a decir... No avanza por tiempos políticos. No, señores, no avanza porque se hizo todo mal. Sépalo. No se va a saber nunca la verdad de los hechos porque se hizo todo mal. A ver, segundo tema. El expediente se montó en documentos no originales. Esto lo pongo yo porque muchos habló de fotocopias, cuadernos, una definición casi periodística. Dice el fiscal Dilelo, la sorpresiva y reciente aparición, esto recordemos habían aparecido 2 días antes. 2 días ¿no? antes de los cuadernos, sí. El martes aparecieron los cuadernos, el jueves es este dictamen. Sí, en una bolsa de papel madera en la esquina de Belgrano. La sorpresiva y reciente aparición de los que aparentemente serían los originales de 6 cuadernos no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio, dice el dictamen. Con ese derrotero de afirmaciones falsas, se pueden presumir como mínimo dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas. Está diciendo la verdad, humo. O sea, está bien los cuadernos, sí, pero ¿qué? ¿Habían desaparecido y no desaparecieron? ¿Los escribiste vos o no los escribiste vos? ¿Se puede peritar la tinta o no se puede peritar la tinta? ¿Se puede peritar si son auténticos, realmente auténticos, no parecidos a las fotocopias? Que es lo que inicialmente el fiscal Stornelli dio por comprobado. Sí, claro, eran semejantes. ¿Te puedo preguntar una tontería de esto? A ver. Porque por ahí vi muchas series de televisión. Que haya manipulado la prueba así, a mano limpia, ¿no pasa nada? Y que la realidad, si vos me haces esta pregunta... Sí. Nada tuvo una cadena de custodia. Es más, debieron haberlos ido a buscar cuando supieron de su existencia. O sea, allá por mayo del año 2018, 3 meses antes, 4 meses antes. Digo, no puede estar intermediando, por más que sea de buena fe, un periodista llevando y trayendo cuadernos que le entrega a alguien que se lo entregan, digamos, de manera anónima, sin saber nada. Y además hay otro detalle que muchos no repararon. Acá se ocultó prueba. Es decir, el señor que entrega esa bolsa al periodista está cometiendo un delito. Porque los tuvo, presuntamente los retuvo durante mucho tiempo. Por lo mínimo, como mínimo retuvo prueba esencial de un expediente judicial de los más importantes, que se presumía destruido.
Presumida destruido, ¿por qué? Porque lo dijo uno que dijo que los había quemado. Ahora, la realidad es que estaban, si es que son. Estaban. Entonces, ahí tenemos otra parte de un delito. Acá no hay. Acá hay que pedir cámaras de todos los costados, Exacto. de todo el barrio y de toda la capital federal. Mínimamente para reconstruir quién estaba. Te hago una apuesta. No hay cámaras en esa zona. A ver, indagatorias genéricas, tercer punto. Sin hechos concretos, claros y precisos, puede avanzar una acusación. Esto viene a ser porque hay muchas cosas que se confunden, pero en términos de derecho penal esto es: Iván, te acuso de que desde el año 2015 hasta el año 2017 venías robando en el canal C5N. ¿Cómo te defendés? Me entrego, tío, tenés razón, David. No, me decís del año... Sí, 2015 a 2017 venís recibiendo dinero que se te entrega en el canal. Por lo pronto lo niego. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? No, pero yo no tengo que... Claro, yo te tengo vos tenés que comprobarlo. Claro, yo te puedo decir, bueno, te acuso de que cobrás coimas. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cuándo? No, vos me ¿Dónde? podés acusar, yo lo puedo negar, pero me cabe la Pero presunción de así no se inocencia. construye una acusación, porque tiene que ser claros, hechos concretos y precisos. El día 6 de mayo se te entregó dinero a favor de que vos digas tal o cual cosa. Bien. Eso es tipificar un delito. Por eso te pongo la figura, no te puedo acusar genéricamente. Vos lo que decís acá es que está el hecho, el marco conceptual, y no se identifica un hecho concreto. No se pueden con identificar día, los con- hechos. Porque Bien. si yo te dijera que la causa Cuadernos hay arrepentido que dice, sí, yo pagué 100.000 pesos. Te voy a dar un ejemplo imaginado, pero el concepto es este. Yo pagué 100.000 pesos para la campaña. Bueno, acá como dijo el arrepentido, confirma que pagó para obtener beneficios para la obra pública $150.000, como dicen los Cuadernos. No, pará, yo dije Claro. otra cosa. Claro. Entonces me macheas Cuadernos o fotocopias Pero con... eso pasó así. Eso pasa así. Eso está plagado el expediente de cosas que no cierran. Yo te digo una cosa y me... en la Dice acusación más está o otra. menos, como dicen. No, y claro, porque tu teléfono se prendió en la esquina, te agarró la antena de acá de Colegiales, entonces vos estabas reunido con tal, como dice Centeno. No, pero yo dije que estaba en otro lado. Pues Además, yo no estaba en el país. ¿Se entiende? Para llegar al testimonio, esta es la base, porque el testimonio de José López es el revoleador de bolsos, es el que, en definitiva, estructura esta parte del que asunto. nunca los revoleó. Que nunca lo revoleó. No, digo, eso es importante, porque también la narrativa quedó como que López había tirado los bolsos por arriba del muro y lo fue con la... Y fue con la arrastrándolos. Exacto. Para llegar al testimonio de José Francisco López, en los términos de la ley de arrepentido, debió ser un hecho comprobable empíricamente al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico-penal, esto es, de qué delito te acusan, al menos provisional, en la instancia analizada. Sin embargo, en los hechos, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, subrayo, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, como diciendo, ¿qué estuvieron haciendo? Pero sus fotocopias se convirtieron en elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación. Muy duro Dilelo. No destroza, Durísimo. básicamente, destroza Durísimo. este punto. Y el último de los que tenemos que analizar es porque no se priva de analizar este origen turbio que tiene el expediente. Irregular. Por lo menos irregular, ya casi sin discusión, y lo ha ratificado la Cámara Federal. Vuelvo un segundo a esto. Sí. ¿Por qué decimos que puede caer o que puede generar un ruido? Porque esto genera un precedente. Los arrepentidos, si hoy empiezan a decir, no, yo eso, lo que dije, sí, eso lo dice el acta, pero yo no lo dije voluntariamente. Yo tenía miedo de ir preso, entonces empecé a decir cualquier cosa. Pero usted no dijo que... Sí, pero no. Y hay que te acusan de falso testimonio, Sí, claro. como un falso testimonio, pero no 10 años por decir lo que dije. Ahora, eso nunca lo nunca entendí esto. Si yo... me hacen esta acusación que vos decías anteriormente, entonces yo voy a declarar y el fiscal me dice, si vos no decís esto, te va a pasar X. Entonces yo, bajo coacción del fiscal, miento. Y tiempo después, la causa toma otro rumbo, se empieza a caer, o yo tomo coraje y digo, miren, en realidad lo que dije ahí es mentira, pero lo hice coaccionado por el fiscal. ¿Cómo puede ser que yo me coma un falso testimonio si fui apretado, si fui extorsionado? Bueno, vos te dirías que si sos acusado, ¿para qué querés acogerte a la ley de arrepentido?
¿para qué pedís? Si es en esos términos. Claro, pero lo que se supone es que yo no lo pedí, que me dijeron arrepentite o vas preso. Vos me estás diciendo que puede haber algún tipo de contubernio entre todos los principales grupos de abogados que defienden a los principales empresarios de la República Argentina para que la causa quede abierta indefinidamente. No sé. Lo relatado, dice el último punto, da cuenta de que el titular del Juzgado Federal número 11, habiendo tomado conocimiento de una denuncia por presuntos hechos distintos a todos aquellos que tenían estudio, léase la causa gas natural licuado, según él mismo aludió, se arrogó la jurisdicción sobre la nueva investigación. ¿A dónde tiene que ir esto? A la jueza Servini. ¿Qué puede decir la jueza Servini? Tiene razón Dilelo. Todos los imputados sobreseídos, las indagatorias son nulas y el arrepentido no existe. Ojo, que si no existe el arrepentido para la justicia electoral, ¿qué hacemos con Cuadernos 2? ¿Qué hacemos? Que viene a ser el expediente principal que falta la elevación a juicio. ¿Qué hacemos? Y no sé. ¿Qué pasa? ¿Quién define? Me ¿Sabés encanta qué ocurre? eso. Se puede generar lo que se llama escándalo judicial. ¿Qué es un escándalo judicial? Dos decisiones de la justicia sobre el mismo tema de manera contradictoria. Ahí te quiero ver en un ¿Pero juicio. qué define el tribunal de alzada? No, pues está elevada a juicio la causa. Una parte está elevada a juicio. Sí. ¿Qué pasa con la otra parte, con la electoral? Supongamos que Servini dice no. Sí. No coincido con nada, para mí está todo bien lo que hizo Bonadío. Dilelo es el fiscal. Apela a la Cámara Nacional Electoral, que es la alzada de las cuestiones electorales. ¿Quién es el fiscal? También Dilelo, claro. Es el fiscal ante la Cámara también. Exacto. Con lo cual, la Cámara puede decir sí o no. ¿Quién vuelve a apelar eventualmente? ¿A la Corte Suprema? Dilelo. Con lo cual, vos tenés mínimamente el camino a que esto tenga que ser definido en algún momento por la Corte Suprema. En algún momento alguien va a tener que decir, ¿estaba bien o estaba mal que no se graben los arrepentidos? David, gracias. Nos vamos a México rápidamente porque está C5N en vivo en la gira de Alberto Fernández. Lo vemos a Pedro Brieger desde allí. Pedro, muy buenas noches. Pedro, ¿nos escuchás ahí? Buenas noches. Pedro Brieger. Creo que tenemos un problema con la comunicación porque no los estoy escuchando bien. Pedro, te vuelvo a preguntar si nos escuchás. Muy buenas noches. No, estamos con alguna dificultad de audio con Pedro Brieger. En instantes vamos a estar comunicándonos con él porque mañana el presidente electo Alberto Ángel Fernández se va a reunir con Andrés Manuel López Obrador, se va a reunir con Carlos Slim, va a tener reuniones con muchos empresarios de corte internacional. Hay muchas de las grandes compañías multinacionales de importancia a nivel global que tienen su sede en México, así que va a ser bien interesante conocer el día de mañana cómo va a ser la gira de Alberto Fernández en México con Andrés Manuel López Obrador, con Carlos Slim. Hoy estuvo rezando y pidiéndole a la Virgen de Guadalupe. En fin, está la relación en parte también construida no solamente por el propio Alberto Fernández, sino por Marco Enrique Sominami. Está esa agenda en construcción, va a ser muy importante para la República Argentina. Con una apuesta clara, ¿no?, de Alberto Fernández por el eje regional que puede conformar junto a Manuel López Obrador, justamente un eje más vinculado al progresismo en la región, un intento de alguna manera reflotar, pero también con una adaptación a los tiempos actuales, lo que fue en algún momento el eje que habían formado Néstor Kirchner, Lula da Silva, ¿no? Pero mirando más, en este caso, hacia México. Sí, yo lo veo, no quiero ser pesimista o no quiero ser crítico per se con Andrés Manuel López Obrador, pero le veo mucha más rusticidad, mucha menos habilidad que a Lula da Silva, lo veo menos interesado en la región, digamos, por una cuestión obvia, ¿no?, geográfica. Está enfrentando algunos problemas internos. El presidente de México, recordemos que tuvo que liberar al hijo de Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán. La economía mexicana está cayendo por primera vez en mucho tiempo. Es decir, está enfrentando algunos problemas internos. De hecho, un tuit, no sé si fue hoy o ayer, en el que López Obrador dice: acá no hay lugar para los Franco, para los Pinochet, si quieren un golpe de Estado. Digamos, no está
no hay una convivencia armónica. Claro, no está en control, no está en control. Tiene una popularidad, entiendo que alta, tiene una política de anticorrupción que el discurso se parece más a las opciones de, como acá podría haber sido la del presidente Macri, que a las de la oposición. El discurso de anticorrupción es muy fuerte, muy fuerte. Tuvo cuando ingresó, sin ir más lejos, al gobierno, esa crisis de lo que se conocía como los guachicoleros, que era la gente que robaba combustible de los ductos, que terminó reventando uno, le hicieron reventar uno y murieron 400 personas. Digamos, es una situación muy convulsionada la de México, que hoy lo hablaba con Rafael Bielsa en la radio. Me decía, no hay un socio con el que tenés, pues yo le preguntaba, ¿hay algún socio con el que tengas que tirar paredes? Me dice, no, eso es verlo de una manera medio infantil, las relaciones. Así que absorbo esa crítica, digamos, para no repetirla frente a ustedes. Dice, lo que hay que hacer es generar relaciones maduras al margen de lo ideológico, si bien lo que dice no es así, digamos, Alberto Fernández tiene una idea de generar una agenda más progresista que netamente pragmática, pero tiene que ser una convivencia con todos los actores de la región, al margen de si hay o no hay un macheo ideológico ahí. Pues de todas maneras, igual por lo menos en términos económicos y en términos de relación intra-Mercosur, que Alberto Fernández haga su primer viaje a México y no a Brasil, me parece que ahí hay ya una definición, es decir, en términos políticos, claramente no hay coincidencias entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. En términos políticos, como dice Noé, sí, quizás está ahí mayor cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en términos económicos, la Argentina va a seguir dependiendo mucho de Brasil. El dato positivo es que el año que viene Brasil puede llegar a crecer entre 2 y 2,5%. Hay un efecto arrastre inmediato en la Argentina si no se desarma la estructura de base, que no se desarmó, por suerte. De lo que decía Bolsonaro a lo que termina siendo, hay una distancia fuerte, casi en todo lo que dice Bolsonaro y lo que hace, ¿no? Igual la puso difícil la relación Bolsonaro, ¿no? Sí. Ahora el llamado con Donald Trump parece haber aligerado la relación con Brasil, ¿no? Parece que Bolsonaro dijo, bueno, si lo llama Trump, muy impresionante. Capaz puede ser. Claro. Rebobinás la y bueno, serie de locuras y después hay dos gigantes, ¿no? China y los Estados Unidos. Creo que la primera, cuando vos agarrás el mapa de las relaciones internacionales, tenés que decir, bueno, ¿qué pasa con estos dos? Bueno, se están amigando. Pero claro, ¿cómo se están amigando? Y China le va a tener que comprar mucho más a Estados Unidos a partir de ahora. La pregunta es, ¿qué le puede comprar? ¿Qué le interesa a Estados Unidos venderle? Y bueno, aquello que habitualmente a Estados Unidos le vende al mundo, que es en general materias primas. La estructura económica de Estados Unidos y la de la Argentina es muy parecida. Es decir, nunca podrían ser economías complementarias Argentina y Estados Unidos. Por eso también cada movimiento de Estados Unidos impacta en la Argentina. Si Estados Unidos le vende más cereales, le vende más soja, trigo, etcétera, a China, ya le deja de comprar tanto a la Argentina. Entonces la Argentina necesita buscar nuevos mercados. Claramente México es uno. Es muy interesante porque ya se da una complementariedad en términos automotrices. Pero creo que, corregime, pero representa, Brasil creo que representa algo así como 30.000 millones de dólares para Argentina y México 1.700. Claro, es muy menor. No, es muy menor. Muy menor. Pero bueno, ahí me parece que tiene que empezar a construir. Saludamos a Pedro Briguer, ahora sí, en México. Pedro, ¿nos escuchás? Muy buenas noches. Me parece que no está todavía. Está como en el sillón del presidente, ¿no? Sí, vos sabés que estaba viendo eso. Es muy impresionante. Tiene la bandera al costado. No creo, es como un funcionario oficial. El presidente se fue a dormir, terminó la jornada y Pedro se quedó. Sería una afronta. Estamos tratando de generar buen clima. Se levanta muy temprano Andrés Manuel López Obrador, muy temprano ¿Se acuerdan Capitanich? Las conferencias de prensa de Capitanich, claro, que era muy temprano. Bueno, la de López Obrador son igual de tempranos que esas. Pedro Briguer nos escucha ahora sí, tercer intento en México. Buenas noches. Sí, buenas noches, claro que los escucho, Iván. A veces hay algunos problemas técnicos. En realidad tiene que ver con el lugar que estoy, porque estoy en la antigua residencia presidencial de Los Pinos y estoy adentro de una casa que en su momento usó Lázaro Cárdenas como presidente de México y después, durante su último mandato, Enrique Peña Nieto usaba este lugar, me dicen acá, como oficinas, por eso ven un lugar un poquito más formal, con la bandera de México, pero los escucho bien.
Pedro, entonces metámonos, es muy lindo ese lugar, esa zona de Los Pinos, pero metámonos en la agenda de Alberto Fernández del día de mañana. Las reuniones previstas con López Obrador, con Carlos Slim, con ambos, supongo que están confirmadas. ¿Qué gravitación crees que pueden tener ambas? No quiero escindir una de la otra en los mensajes que se den a la región. Mira, yo creo que es un mensaje muy potente. Siempre se dice en la Argentina que el primer viaje de quien asume la presidencia es a Brasil, y en este caso es a México, bastante más alejado de nuestro tradicional horizonte. México siempre se lo veía como muy afuera de América Latina, pensando más en Estados Unidos. Por supuesto, tiene una frontera fundamental, el tema de las remesas, el tema de la cantidad de gente nacida en México que vive en Estados Unidos, Donald Trump con el muro, ya había problemas, los migrantes centroamericanos que cruzan de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que pasan por México, como preocupaciones muy de Centroamérica y de Norteamérica, porque recordemos que desde el punto de vista geográfico se considera que México es Norteamérica. Sin embargo, también es verdad que siempre se hablaba de al sur del Río Bravo, y en ese sentido México está al sur del Río Bravo, es parte de América Latina, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador claramente está dando señales de que mira hacia América Latina. Y si pensás que Argentina es potencia y que México también es una potencia, y la tensión que hay hoy con Brasil, casi te diría que suena como lógico que el primer viaje sea México con afinidad política, en el más amplio sentido de la palabra, porque tampoco va a ir a un Chile convulsionado. Claro. Ahora, Pedro, cuando lo conversamos esto, creo que fueron 2 semanas antes de las elecciones generales, que vino el encargado de asuntos políticos para América Latina y el Caribe, no sé si es ese, estoy diciendo correctamente el cargo, Reyes, ya había sido una señal en medio del proceso electoral de Andrés Manuel López Obrador a Alberto Fernández, ¿verdad? Sí, por supuesto, Maximiliano Reyes Zúñiga, así se llama el subsecretario de Relaciones Exteriores, el encargado de la política exterior de México hacia América Latina, que pasó por Chile, pasó por la Argentina. Fue una reunión que tuvo poca repercusión, creo que incluso vos lo mencionaste en algún momento, que tuvo muy poca repercusión, tal vez porque estaba en el fragor de la campaña electoral, pero México ya venía dando señales de acercamiento a la Argentina. No te olvides también que hubo una reunión interesante en julio del Grupo de Puebla, a la reunión que yo fui invitado para hablar sobre medios de comunicación, donde hubo representación política justamente de gente cercana a Alberto Fernández, como Felipe Solá, que participó de esa reunión donde se constituyó el Grupo de Puebla, que además el próximo fin de semana se va a encontrar en Buenos Aires. Así que eso se venía tejiendo hace un tiempo como símbolo de relación entre la Argentina y México. Pedro, ¿qué tal? Julián Guarino te saluda. ¿Ves al margen de lo simbólico que vos estabas marcando muy bien y también todos aquí en la mesa, ves que existe un interés de parte de los funcionarios mexicanos en empezar a trabar algún tipo de negociación para incrementar lo que es el comercio exterior? Supimos que viajó Matías Culfas allí para participar de un encuentro en el sector automotriz. Se dice también que va a participar de alguna reunión que no estaba agendada David Martínez, el titular o uno de los titulares, que es accionista también del grupo Clarín, de un empresario obviamente a la par, uno podría pensar, de Carlos Slim en materia de comunicación. Digo, ¿se está armando allí alguna agenda de negocios? Mira, la verdad no lo sé, la agenda, yo no soy parte de la agenda, por lo tanto no tengo esa información. Sé lo mismo de ustedes de lo que se está planteando. Lo concreto es que mañana a las 12 se encuentra con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que después va a haber una conferencia de prensa. Lo concreto que C5N va a estar en la conferencia matutina del presidente Manuel López Obrador a las 6 de la mañana en el Palacio Nacional. Lo concreto es que vamos a tener bastante conexión entre México y Buenos Aires, pero de las reuniones, la verdad, hay muchas versiones. Yo prefiero no sumarme a las versiones porque además no sé lo que se va a hablar y creo que va a ser mucho mejor para nosotros en general, después de la reunión, que las personas que participan de las reuniones nos digan
qué se habló y qué no se habló. Pedro. El resto me parece que es especulación. Sabemos que es una delegación importante, sabemos que es un presidente electo, sabemos que hace apenas una semana ganó las elecciones en primera vuelta, sabemos que tuvo llamados de muchísimos presidentes y cancilleres, primeros ministros como Angela Merkel. También, eso es lo que sabemos. El resto me parece que es entrar en el juego de la especulación respecto de los negocios, con quién, con qué empresarios, con quién se encuentra. Creo que hay que ir a lo concreto y entonces analizarlo. Pedro, en ese sentido, siempre se habla de que hay que... las relaciones internacionales pueden ser ideológicas, por supuesto, pero fundamentalmente tienen que ser prácticas, o por lo menos es una de las corrientes en las que se abrevan. Si uno ve al margen de lo que es la verba cruzada entre Estados Unidos y México, Trump, el muro, algunas cuestiones vinculadas a la política migratoria, no hay una mala relación, te pido que si estoy cometiendo un error me lo corrijas, entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Y cuando uno ve las declaraciones del Grupo de Puebla, no tienen una posición crítica, o te diría, no tienen una posición todavía sobre los Estados Unidos. ¿Puede este triángulo arbitrario que acabo de crear aquí en el aire permitir un vínculo fluido entre Alberto Fernández y Donald Trump? O por lo menos que el vínculo no esté antepuesto por un prejuicio. Es una buena pregunta, Iván. La verdad es difícil responder. Donald Trump ha tenido un mensaje que puede tener diversas lecturas. Una que le está marcando la cancha respecto al tema del Fondo Monetario Internacional, pero por el otro lado parece ser un tono bastante agradable, tomando en cuenta que el macrismo se jactaba especialmente de la amistad del presidente Mauricio Macri con el presidente Donald Trump. Y parece que Donald Trump entendió que más allá de las amistades están los intereses y que el presidente electo es Alberto Fernández y además que ganó en primera vuelta y por amplia diferencia. Por lo tanto, con quien va a tener que negociar, y más con el tema del Fondo Monetario Internacional en el fondo o en el trasfondo, es con Alberto Fernández. Es verdad que México también tiene una relación ambivalente con los Estados Unidos y esto lo sabemos. Vos no te podés pelear con tu vecino gigantesco que además tiene una población mexicana muy importante en territorio de los Estados Unidos, hay un tema de remesas, hay un tema de cruce de fronteras. De hecho, hace unos meses nosotros lo señalamos en C5N con el gato silvestre, la cumbre de alcaldes que se realizó en territorio mexicano entre los alcaldes del sur de los Estados Unidos y principalmente gente de California y los alcaldes del norte de México. O sea que los vínculos no están rotos. Es verdad que Donald Trump tiene a veces declaraciones rimbombantes, agresivas, muy fuertes, pero vos no te podés pelear con alguien que tenés ahí al lado y que desde el punto de vista político, geopolítico, estratégico, económico, diplomático y personal, familias que están de ambos lados de la frontera, en pueblitos que están divididos por una frontera casi arbitraria, te diría, no te podés pelear. Claro. Es una relación de amor y odio, sí es real, ambivalente, es real, por supuesto, y con críticas que recibe López Obrador, de tanto derecha como por izquierda, te diría. Creo que lo del Grupo de Puebla es diferente, porque el Grupo de Puebla nació en julio como un ambiente de pensamiento, como un foro progresista que quiere evitar, entre otras cosas, una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Recordemos que hace unos meses, se hablaba de eso, ¿no? No es que uno está inventando palabras huecas, no. Ha habido una política muy agresiva por parte de los Estados Unidos. Recordemos que en febrero nomás, un mes después de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, también Estados Unidos y la Argentina, hubo todo ese operativo en camiones para entrar a territorio venezolano y que incluso algunos colegas se montaron a los camiones como si estuvieran liberando Irak. Me parece que el Grupo de Puebla nace como Claro. una voz con más equilibrio, pensar en tejer puentes, una voz progresista, pensando que hay una ola antineoliberal importante en la región que se ha manifestado de diferentes maneras, ese Grupo de Puebla que se está ampliando, que va a tener una reunión en Buenos Aires y que además se está formando Sí, y que sin tiene duda. bases fuertes con algunos expresidentes, como el expresidente Samper de Colombia, que siempre ha pugnado por la integración regional, porque hay que recordar que el Grupo de Puebla está formado por
personalidades que han ocupado cargos políticos o que ocupan cargos políticos o están en cargos en los diferentes parlamentos. Ese es el eje del Grupo de Puebla, es tal vez la fortaleza del Grupo de Puebla, tomando en cuenta, si volvemos a Argentina, México, que algunos expresidentes, tanto de la Argentina como de México, participaban de algunos grupos ad hoc que se formaban de vez en cuando para firmar solicitadas con expresidentes de derecha. Creo que lo diferente, a diferencia de esos presidentes de derecha que cada tanto firman una solicitada, donde estaba, por ejemplo, Fernando de la Rúa, Vicente Fox, entre otros, es que acá hay expresidentes que tienen actividad política importante, ex cancilleres o cancilleres. Bueno, perdimos la comunicación con Pedro Brigger, pero igual ustedes lo van a poder seguir viendo. Mañana va a cubrir con C5N la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador y después va a estar cubriendo la reunión, el almuerzo que va a tener Alberto Ángel Fernández con el presidente de México y luego seguramente la agenda que seguirá con Carlos Slim y otros empresarios muy importantes, de verdad, muy importantes del país antes mencionado. Estaba ahí, qué lindo, Ciudad de México, realmente. Pero en fin, no vamos a hablar de esto porque estamos acá, estamos pasando muy bien, estamos disfrutando. No, Lorenzino se quiso ir. Bueno, en fin, amigos, amigas, estalló la interna en Cambiemos, como veníamos anticipando, se lo contamos de esta manera y después profundiza Noelia Barral Grijera. La otra vez les dije, ¿no?, en las PASO, que para mí es como una situación rara el hecho de no estar de candidata, porque en todas las elecciones lo he sido, pero es bueno también, es lindo, me gusta. Quiero agradecerle a Gaby, que la perdimos por el camino, todavía no llegó, por estos 4 años que me acompañó maravillosamente, quiero un aplauso para ella. Ahí la ven en imagen a Gabriela Michetti, sobre en mano, y coloca entonces en la urna. Ok, a todas luces Gabriela Michetti votó en blanco. Perdónenme, ella lo niega, dice que llevó la boleta de casa, que estaba tan planchadita que por eso no hacía bulto, pero el video que vimos no deja lugar a equívocos. Sobre en mano, y coloca entonces en la urna. Pero es bueno también, es lindo, me gusta. En ese sobre no había ninguna boleta, pero es lógico. No tenía ningún lugar en el gobierno en caso de que reeligieran y además, ¿qué lugar le dieron durante todo este tiempo? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. ¿Cuál es su futuro? ¿Piensa seguir en política? ¿Piensa ir a un cargo electivo? ¿Se dedica a la actividad privada a partir del 10 de diciembre? Bueno, tendré que trabajar de alguna manera para mantenerme, porque yo siempre he vivido de un sueldo. Tengo que pensar qué voy a hacer. Si me voy a dedicar a la actividad privada con la herencia que tuve, o si voy a trabajar en algún lado. Todavía no lo tengo decidido. Bueno, veré cómo me inserto en el mundo laboral. Desde aquí, Mauricio Macri, también te mando un beso grande y seguiré bancando el cambio desde New York. ¿Está bien o no? Vamos que volvemos, Un beso. Vamos a volver, Vamos a volver. 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 Aquí con Patricia Burri. Elisa Carrió renunció a su banca como diputada nacional al partir del 1 de marzo del 2020. Queda ahí un periodo de tiempo en el cual seguramente va a cobrar su sueldo de legisladora, alguien que la verdad que no ha hecho muchas contribuciones a la Cámara, estaba ausente la mayoría de las sesiones. ¿Tiene miedo, Lilita, usted? No, yo le tengo temor a Dios, y estos días, estos meses que pasaron, le estaba teniendo más temor que nunca, porque sabía que yo estaba protegiendo en demasía al presidente y tapando cosas porque lo quería mucho. Macri en realidad es un hombre muy central del menemismo, digo. Es hijo de la persona más enriquecida durante el régimen corrupto de Menem. Ellos no tienen parámetro, digo, pueden estar con Duhalde, pueden estar con cualquiera. Yo lamento, yo cuando me veo en el diario junto a Macri por invocación de López Murphy, yo me quiero morir, digo, porque tanta historia para terminar al lado. Esta foto que dice misión cumplida, la República está asegurada, gracias a Dios, se retira la política. Yo cuando me veo en el diario junto a Macri, yo me quiero morir, digo, porque tanta historia para terminar al lado.
Podríamos hacer un programa entero con el Batman de Times Square, pero Noelia Barrera Ligera nos trae todos los detalles sobre la interna de cambio. Efectivamente, sabe mucho el Batman igual, así que no lo descartemos para futuros programas. Vamos a hablar de cómo quedaron parados cada uno de los referentes de Cambiemos y qué piensan para el futuro, qué apoyos tienen, qué amenazas van a enfrentar, sobre todo pensando en esto que hablábamos hace un rato en la mesa, ¿no? Mucho de lo que surja del liderazgo de la oposición va a depender de lo que cada uno de ellos haga a partir del 10 de diciembre. Arrancamos, por supuesto, con el presidente Mauricio Macri, que, Me encantan las tarjetas. Las tarjetas, como cuando éramos chicos, sí, ¿no? Sí. El optimista le pusimos a esta tarjeta. Por supuesto, Mauricio Macri quiere conducir la oposición, así se los hizo saber no solo a los integrantes de su gabinete, sino también a la mesa política de Cambiemos. Está satisfecho con que el peronismo no haya superado el 50%, de alguna manera eso para él es un reaseguro de que tiene chances de liderar una oposición fuerte y está conforme con la fuerza de sus bloques legislativos. Sabemos que Cambiemos tiene una mayoría relativa, no llega al quórum propio en diputados, pero va a tener un bloque que va a ser la primera minoría. Relativa, ¿por qué? Porque si el peronismo apela a sus aliados, que por supuesto los va a tener y va a encontrar con quién charlar en el Congreso, va a poder sesionar, va a poder abrir las sesiones, va a tener quórum y va a poder avanzar con distintas leyes. Pero en el caso de Mauricio Macri, si logra que los diputados de Cambiemos le respondan, la verdad que es un bloque para nada desdeñable. Su respaldo, por supuesto, es Marcos Peña, siempre el sector en el que se respaldó o en el que se apoyó más el presidente tiene que ver con estos convencidos de Cambiemos, con quienes han estado frente a la campaña estos últimos 2 meses. ¿Y quiénes lo desafían? Bueno, lo desafían María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Martín Lustó, todos los dirigentes de Cambiemos que quieren de alguna manera ser también quienes conduzcan la oposición, o al menos parte de la oposición desde el 10 de diciembre. Tenemos a la Leona, por supuesto, María Eugenia Vidal, que ya coordina con sus diputados, senadores, intendentes, la oposición a Axel Kicillof. María Eugenia Vidal, igual que Mauricio Macri, va a tener bloques muy interesantes en la legislatura bonaerense. Resta saber si esos bloques le van a responder monolíticamente a ella. Claro. Lo mismo pasa con los intendentes. Impulsa a Ritondo para liderar el bloque de diputados nacionales, algo que parece que ya está cerrado. Lo habló la propia Vidal con Mauricio Macri cuando se vieron esta semana a solas. Resta definir en esa puja quién va a conducir el interbloque de diputados de Cambiemos, porque hay un presidente de bloque por la coalición cívica, uno por el radicalismo, uno por el PRO, que va a ser Cristian Ritondo, y después hay un presidente del interbloque. Ahí hay una disputa, hay una puja, todavía no se resolvió. Te colaboro por lo menos lo que quiere Cornejo, es Cornejo presidir diputados y dejarle a Negri que presida el interbloque, que es medio una cáscara vacía. Si vos no sos el presidente de tu bloque, no sé si Negri aceptará o no, supongo que no, pero ahí me parece que va a estar la negociación. Lo que pasa es que ahí lo que tenés que ver es los votos adentro. Negri dice que tiene los votos adentro de la UCR para presidir el bloque de la UCR. Todos igual ya recibieron llamados de los dos ya estuvieron haciendo el poroteo. Hay que ver, porque eso llega un momento que hay que votar y ahí se define. Por supuesto que María Eugenia Vidal piensa en 2021 en una candidatura legislativa por la provincia de Buenos Aires y buscará reinsertarse en la discusión política desde una ONG. Su respaldo hoy por hoy es casi, te diría, el único cambiemita que quedó en pie desde los poderes ejecutivos, Horacio Rodríguez Larreta, y su desafío, por supuesto, quienes la desafían, Marcos Peña, Jorge Macri y Emilio Monzó, que quedó con pésima relación con María Eugenia Vidal. Pero vamos a ver a Jorge Macri esta semana que pasó, después de que se reunieran los intendentes de Cambiemos, una reunión que iba a ser en Vicente López y que la gobernadora dijo, todavía la gobernadora soy yo, la reunión de intendentes va a ser en La Plata, fue finalmente en la República de los Niños, pero esto decía Jorge Macri. Pero este es un espacio donde ya no hay una gobernadora que nos representa a todos, así que va a ser seguramente una mesa amplia con presencia de intendentes, de legisladores. Nadie puede representar todo lo que somos, así que va a ser la unidad de muchos la que nos represente en la relación con el gobierno provincial y nacional.
No hay una gobernadora que nos represente a todos, decía Jorge Macri, que también tuvo su reunión a solas con Mauricio Macri, que desde hace muchísimo tiempo viene queriendo ser la figura del PRO en la provincia de Buenos Aires y que ahora, por supuesto, después de la derrota de María Eugenia Vidal, va a salir nuevamente a disputar ese espacio. Tenemos a Elisa Carrió, la mística, le tocó en este juego de cartas. Presentó ya su renuncia desde el 1 de marzo del año próximo. Se garantiza ahí estar en el Congreso al menos hasta el 31 de diciembre, cuando por supuesto va a haber un montón de leyes a discutir presentadas por el nuevo gobierno. Alberto Fernández ya está pensando en una agenda muy cargada para las sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, cuando asuma. Carrió se asegura que va a estar en ese periodo en el Congreso y también, por las dudas, se asegura estar durante el verano, cuando puede ser que también el nuevo gobierno llame a sesiones extraordinarias. Se reserva el poder de veto y el voto de sus 14 diputados. Ojo con esto, porque es cierto que renuncia, pero ahora vamos a escuchar un audio del día en que presentó su renuncia, en el que ya avisa que no se va a correr del todo. Deja en manos de la coalición cívica el apoyo a Macri como jefe de la oposición. Le preguntaron los colegas que cubren en Casa Rosada y que se la cruzaron después de su renuncia, Fede Mayol, Gaby Vulcano, Maya Jastrzeblaski. Bueno, usted dice o apoya que Macri sea el jefe de la oposición después del 10 de diciembre, y ella dice: eso lo va a decidir mi partido. Ojo ahí. Y opinará, por supuesto, sobre la elección del jefe del interbloque de Cambiemos. Ya lo vetó a Ritondo y también lo vetó a Alfredo Cornejo. No quiere que ninguno de ellos conduzca el interbloque Cambiemos. Es muy amiguísima de Mario Negri. Sus respaldos, Mauricio Macri y el propio Negri. Y sus desafíos, o quienes la desafían, Alfredo Cornejo, Nicolás Massot. Hemos ya hablado muchísimo del cruce público que han tenido ellos dos en Twitter y también en privado, incluso con palabrotazos e insultos. Vamos a ver lo que decía Elisa Carrió el día que presentó su renuncia. Bueno, yo estoy tan feliz que la verdad que es indescriptible, porque ha terminado mi misión política, que era que haya una república. Entonces, ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución, nadie la puede modificar porque no hay 2/3. Siempre quise romper el maleficio de 1930, que es la de los golpes de Estado, de los golpes civiles. Así que mi misión política se acabó. Yo le agradezco a toda la Argentina, le agradezco a todos los creyentes que han orado, y seguramente el año que viene yo ya no estaré más en la vida política. Cuando decís... Pero voy a estar presente para todos. Yo ya estoy jubilada hace 3 años, pero bueno, voy a garantizar la transición, etcétera, pero también después de 25 años de ser un alma secuestrada y de entregarle todo, prefiero estar en mi casa o en Ezeiza, pero ya no en el Parlamento Nacional. Yo ya no soy líder, soy en realidad una líder, pero ya no política. Ya no me cuenten más en la política, en consecuencia no entro en disputa de liderazgos. ¿Se retira de la política? Sí, de la política activa sí. Esto no significa que si hay una crisis yo no esté presente, pero como ciudadana común. Bueno, habrá que ver cómo asume este nuevo rol que se plantea a sí misma Elisa Carrió, una Elisa Carrió que en otras ocasiones ya ha intentado alejarse de la política partidaria y luego siempre volvió a presentarse a elecciones. El último de este cuarteto de representantes de la interna de Cambiemos, Alfredo Cornejo, el conciliador, llega a la Cámara de Diputados después de remontar 15 puntos entre las PASO y las generales en su provincia. Quiere disputar la presidencia del bloque de la UCR o del interbloque, lo que charlábamos recién. Es partidario de una oposición no rupturista, se enrola en este caso con Emilio Monzó, con el resto de los integrantes del dialoguismo opositor que proponen también Larreta, que propone Martín Lustó. Su respaldo son justamente Martín Lustó, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y quienes lo desafían son Mario Negri, Elisa Carrió y el propio Mauricio Macri, con quien Cornejo nunca tuvo una buena relación. De hecho, ha sido uno de los integrantes de Cambiemos que más lo criticó en público y no solamente en el último ¿Quedó tiempo. lesionada esa relación? Nunca fue una buena relación personal. Sí. Ahora medio que ni siquiera tiene sentido que haya una relación política. Claro. Exactamente, el propio Cornejo, hoy entrevistado por Clarín, dice, bueno, a partir de ahora esto va a ser más horizontal. No va a haber una jefatura única. Claramente respondiéndole a Mauricio Macri.
Gracias, Noé. Un placer. Ya está esperándome Leandro Santoro, con quien conversábamos recién o tratábamos de generar una instancia para entender qué balance puede hacer el Frente de Todos después de esta semana. Gracias por venir, primero que nada. Gracias por la invitación. ¿Y cuál es ese balance que pueden hacer? En relación a la transición es mucho más, por lo menos hasta ahora, ordenada de lo que uno se imaginaba, teniendo en cuenta los antecedentes de las declaraciones del presidente después de las PASO. Y en términos de la fragilidad social y la vulnerabilidad financiera, estamos preocupados como desde hace mucho tiempo, porque nos damos cuenta que la Argentina está abrochada con clips. Ahora, respecto al resultado, ¿no? Porque había dos cosas que uno podía pensar. Recién lo decíamos, ¿no? Yo decía, Macri perdió, pero perdió. No hay un Macri perdió, pero. Ahora, también había una expectativa distinta dentro del Frente de Todos, obviamente en relación a lo que había sido esa gran encuesta que eran las PASO. Después de 7 días de que pasó la contienda electoral, ¿ven más la película de decir, bueno, le ganamos a un esquema de poder muy importante que tenía todos los elementos que ya sabes que tenían, o mirás la foto de la PASO a la general? No, a mí la elección que me sorprendió fue la de la primaria, no fue la de la general. Yo siempre supe que el antiperonismo o el no peronismo, para ser más preciso, representa casi un 40%, que nuestro espacio estaba alrededor del 40-45% y que obviamente el tercio flotante dependía mucho de las condiciones socioeconómicas para inclinarse por un lado o para el otro. Entonces descontábamos la victoria, pero no supusimos nunca que la diferencia iba a ser de 20 puntos. Eso, los que entendemos más o menos de cómo se construyen las mayorías electorales en la Argentina, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Después por ahí hay algunos analistas de la realidad política que lo que tratan de hacer es resignificar ese resultado para fortalecerlo a Macri en su debilidad. Y además hasta por un instinto de supervivencia, porque hay muchos de los que trataron de traducir ese resultado en los códigos que decías vos, que se la pasaron durante 4 años diciendo que el gobierno podía ajustar y sin embargo ser electoralmente competitivo. Entonces cuando se enfrentan con el resultado de la primaria quedan paralizados. Y bueno, el resultado después de la general les sirvió a ellos para decir tan equivocados no estamos, pero me parece que la gente ya sabe cuál es la realidad. ¿Hay conversaciones dentro del equipo de ustedes, con Alberto Fernández, con el equipo económico, con los representantes a lo mejor de la transición, de cómo manejar la expectativa de la gente en virtud de lo que va a poder ser la ejecución real de políticas públicas? Lo traduzco. Mi tío en Bahía Blanca va a querer tirar un costillar en la parrilla el 11 de diciembre y no va a poder. Sí. ¿Cómo manejan ese nivel de expectativa? Bueno, sí, obviamente. Es tal vez una de las cosas que más nos preocupa. Básicamente porque la gente votó la necesidad de un cambio, porque está asfixiada por la realidad económica. Y todos somos conscientes también que el 2020, proyectado del 2019, es un año muy difícil, es un año recesivo. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, hace por lo menos 4 meses que viene diciendo que el 2020 va a significar un año de caída del producto de 2%, inflación del 40%, tasas de arriba del 30%, un año complicadísimo, como consecuencia del arrastre de un 2019 donde el gobierno decidió quemar las naves. Obviamente hay que dar un mensaje claro de cambio y yo creo que eso va a ser la responsabilidad de los primeros 100 días. La gente tiene que saber desde el primer día que tiene un equipo de gente al frente de la Casa Rosada que va a gobernar para defender los intereses de las mayorías populares con el mismo amor con el que Macri defendió los intereses de los bancos, de las petroleras y de los fondos de inversiones. Y que desde el primer día cambia la tendencia. Ahora, la realidad va a ser asfixiante, creo que todo el mundo lo sabe, básicamente por el peso de la deuda y por la irresponsabilidad del manejo financiero que dejaron. Se habló mucho desde el domingo hasta acá, fundamentalmente desde el oficialismo, más del resultado, de la cuestión gestual, ¿no? De si subió tal o cual, de si no subió tal o cual, de si la relación dentro del Frente de Todos está lesionada o no está lesionada, de si hay cristinismo versus albertismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vos reunís una característica en este sentido que es, venís defendiendo a la expresidenta desde el 2015, 2016, 2017... y a su vez tenés muy buena relación con Alberto Fernández. Por eso me parece una buena síntesis que vos me cuentes cómo estás viendo esa convivencia interna. No soy el único, Guado también tiene esa peculiaridad, digamos. Guado y además Juan Cabandía. A ver, yo creo que el gobierno trató de construir desde la subjetividad su capital político y no me llama la atención esta construcción. Básicamente porque la realidad socioeconómica en general les dio la espalda, digamos, no han tenido nunca un indicador que les permitiera mostrarse fuertes. Entonces cada vez que interpretan la realidad lo hacen desde las posturas, lo estético, lo discursivo, lo simbólico.
Entonces es lo que vienen haciendo en los últimos 4 años. Yo no noto que haya tal tensión. Obviamente cuando vos tenés un frente heterogéneo, tenés distintas personalidades muy fuertes, espacios políticos, pero cuando Cristina toma la decisión de ponerlo a Alberto, el mensaje fue muy claro. Y a partir de que Alberto asume la conducción de ese espacio político, también entiende cuál es su rol y cuál es el rol de cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es que, insisto nuevamente, creo que hay una resignificación de los acontecimientos de parte de los medios hegemónicos que hasta acá defendieron el gobierno como consecuencia de lo que es lo que vinieron haciendo los últimos 4 años. Darle más importancia a lo subjetivo que al objetivo. Pero hacia adentro de nuestro espacio está absolutamente claro que Alberto tiene que ampliar, primero, consolidar la unidad y segundo, ampliar en el sentido que lo está haciendo. Julián. Buenas noches. Vos recién mencionabas algo y yo voy a utilizarlo, que es que la gente tiene que saber que ustedes van a estar, y vos como parte del equipo de gobierno, pensando en tratar de satisfacer lo que es una demanda social. Sí. Yo creo que si el gobierno tiene 2 cuestiones centrales que atender el gobierno electo, uno es algo que desarrollábamos hace un ratito, que es la deuda, es decir, hoy la deuda ocupa un lugar enorme y es lo que potencialmente les puede sacar margen para hacer otra cosa, que es lo segundo y también fundamental, que es la demanda social de una reactivación rápida. Digo, ¿cómo imaginás los primeros días de gobierno? ¿Cuáles son jerárquicamente las primeras urgencias que ustedes piensan atender? Y en tercera instancia preguntarte, trascendió en las últimas horas 2 o 3 medios importantes que vendría una especie de reacomodamiento de salarios muy fuerte. Y la verdad que suena raro que esa información haya empezado que haya salido del equipo económico de Alberto Fernández, cuando en realidad todavía ni siquiera sabemos quiénes forman parte de ese equipo oficialmente. Bueno, esta tercera pregunta te la respondo ahora. Yo mañana voy a hablar con Matías Culfas, no tengo información. También, obviamente, uno rastrea dónde surge la información y a veces tiene miedo que en realidad la intención sea justamente una expectativa, ¿no es cierto?, para que después, cuando la realidad, digamos, te indica que tal vez la cosa es distinta, digamos, parezca que ha sido derrotado, digamos. ¿Quieren, perdón, dejar la pregunta de Julián un segundo? Y compartimos, no sé si lo tenés, Leandro, porque viene al pelo por lo que acaba de preguntar Julián, lo que dijo Héctor Daer hoy a la mañana, porque hoy hablamos con el jefe de la CGT, que sabemos que tiene mucha relación con Alberto Fernández, y nos decía esto. Esta cosa de que se nos había dicho que iba a haber un 35% de aumento, eso es una barbaridad, que lo único que genera es que se corra a algunos sectores especulativos a la remarcación de precios. Digamos, acá nadie está pensando en que el día 11 solucionamos todos los problemas, sino lo que sí va a pasar el día 11, que se van a encarar los problemas y vamos a comenzar a partir de ahí la solución de los problemas. Nadie puede pensar hoy que dentro de un mes va a aumentar el 35% los salarios. No, a mí me sorprendió, pero bueno. Porque si vos tenés un almacén, vas y ponés todo un 35% más caro. No debe trascender cuestiones económicas un mes antes, ¿no? Digamos, nosotros no somos como este gobierno que le avisa a los especuladores para que todos se cubran. No te decía Héctor Daer, no es una barbaridad pensar que van a subir 35% de los salarios en un mes. Nada, te dejo esto y las 2 preguntas que habían quedado. La noticia además que hoy circuló es que iban a subir precios y salarios un 35%, con lo cual estaríamos igual. Porque si los precios suben un 35% y los salarios suben un 35%, a los únicos que se verían perjudicados serían los trabajadores informales que no tienen paritaria. Con lo cual sería una medida regresiva así planteada. Me preguntaba Julián... por la deuda y las demandas sociales, ¿cómo imaginar los primeros días de gobierno? La primera demanda social, mejor dicho, es el hambre, la pobreza, la desigualdad. Hay que actuar rápidamente sobre eso. Alberto viene trabajando en el marco de 2 cosas, ¿no? Un plan integral de asistencia social y además un espacio para monitorear las políticas sociales para que nadie tenga sospecha que hay clientelismo, desvíos ni nada que se le parezca. Son 2 cosas muy importantes que van de la mano. Y después, obviamente, a ver, ¿cuál es el problema de la economía argentina? El dólar. Vamos a darle 1000 vueltas, pero en realidad el gran problema es que estos tipos tomaron deuda en dólares, habilitaron la fuga de capitales, nos dejaron el Banco Central vacío, un cronograma de vencimientos absolutamente asfixiante, y el dólar es el que coordina todos los precios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arreglar con los bonistas privados y hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Si no tenés eso, si vos no pateás para adelante los vencimientos, no podés bajar la tasa de interés, no podés reactivar la economía, no podés generar políticas expansivas. Es tan simple como esto.
Mientras tanto hay que hacer algo por la gente que no puede aguantar ni un día más. Y yo estoy muy tranquilo ahí con Daniel Arroyo, que sé que además de ser un gran cuadro, es una persona muy sensible y sabe cómo hacer rápidamente para llegar a esos sectores. Gabriel. Leandro, mencionabas hace un rato el tema de la toma de deuda, a tu criterio irresponsable, todo lo que va a dejar como legado Macri y su gobierno en materia económica. ¿Le adjudican, más allá de esto, alguna acción dolosa que pueda el oficialismo, no digo el presidente, pero sí el oficialismo impulsar en términos judiciales respecto a qué se hizo? Es decir, ¿va a haber una revisión de todo lo que se hizo? Bueno, yo ya lo tengo denunciado al señor Caputo, por ejemplo, en la justicia. Miguel Ángel Pierre es mi abogado, actúa como militante, digamos, en esta causa y hemos presentado una denuncia por abuso de información privilegiada. Está claro, además es muy raro su procedencia laboral de muchos de los presidentes del Banco Central y a dónde terminaron trabajando una vez que pasaron por la gestión pública. El famoso efecto puertas giratorias determina que efectivamente hay sospechas ciertas para pensar que muchos funcionarios del Central y los que manejaron la política financiera favorecieron a sus ex empleadores o a sus futuros empleadores. Entonces yo creo que la justicia va a tener que actuar. En términos de gobierno no va a haber una política de persecución. Ahora, en términos individuales, yo, por ejemplo, ya hice una denuncia penal y espero que prospere. Eso es interesante, ¿no? ¿Van a desactivar o a discontinuar o a desandar este mecanismo de persecución permanente que emanó desde el Ejecutivo a figuras de la oposición? No va a haber ningún ministerio de la venganza ni ningún esquema de persecución. La Argentina no está para eso, no está en la cabeza de Alberto Fernández, no forma parte de nuestro espíritu. Además, me parece que los que están tratando de instalar ese tema nuevamente... Volvemos con el tema de la guerrilla semiótica, ¿no? Todo el tiempo la derecha está tratando de instalar falsos paradigmas, falsas contradicciones, falsos fantasmas, ¿no es cierto?, a los efectos de poder distraer la atención. En todo caso, ellos van a tener que dar cuenta con la historia y con la sociedad argentina, porque cuando nosotros asumamos el gobierno, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es un diagnóstico crudo de la realidad. Balance sin beneficio de inventario, porque a la gente no se le puede pedir que espere porque no tenemos dólares sin explicarle dónde están los dólares que nos faltan. Claro. Noelia. Aún así, Leandro, las dos instituciones o los dos sectores que más participaron de este esquema de persecución fueron, por un lado, Comodoro Pi, por el otro, la AFI. Los dos me parece que necesitarían algún tipo de cambio o de modificaciones en sus estructuras. ¿No piensan en algo relacionado con eso? Lo de la AFI sí, ya lo dijo Alberto, además hay gente trabajando en eso, Alberto lo tiene en la cabeza. Todos somos conscientes que desde ahí partieron las operaciones más ruinosas. Cosas increíbles. O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, nunca que un presidente democrático se le hayan pasado conversaciones privadas como se pasó en este gobierno. Es una cosa increíble. También hemos naturalizado las escuchas a Cristina, por ejemplo, con una velocidad que a mí me sorprende. Yo no quiero vivir en un país donde eso sea natural. Pero quédate tranquila que no vas a escuchar conversaciones de Macri durante el gobierno de Alberto Fernández en ningún medio de comunicación. En relación a la justicia, sí, obviamente, es un tema que a mí me excede. Yo no soy abogado, pero sé que hay compañeras y compañeros que están trabajando también en tratar de darle más volumen democrático a una institución que necesita transparencia. Gracias por haber venido, de veras. Leandro Santoro estuvo con nosotros, que hacemos una pausa muy pero muy cortita y las claves de la semana con Gabriel, con Noelia y con Julián en instantes nada más.